En el primer tema, el tema de la transparencia, 3 puntos fundamentales, que son los 3 grandes debates que se están dando hoy en día, perdón, 2 temas fundamentales, son los 2 grandes debates que se están dando hoy en el mundo. Primero, el tema de conflictos de intereses de los árbitros. Segundo, el tema de la publicidad de los arbitrajes y de las actuaciones arbitrales. En el tema de conflictos de interés, se han desarrollado en los últimos años varios instrumentos fundamentales en la materia. Veníamos, como ustedes saben, acostumbrados a un estándar en el que se decía que los árbitros tienen los mismos impedimentos que los jueces, pero los jueces no litigan. Los jueces no son contraparte en un caso y árbitros en otro. Los jueces son jueces de profesión. Los jueces no participan en organizaciones internacionales en las que participan los árbitros. De manera que ese estándar es un estándar que hoy a todas luces es manifiestamente insuficiente. ¿Cuáles son los trabajos que se han hecho para tratar de establecer los temas fundamentales en materia de conflicto de intereses? Yo diría que 2 son los instrumentos hoy relevantes en la materia. En primer lugar, las reglas de la IVA sobre conflicto de intereses en arbitraje internacional del año 2014 y en segundo lugar, la nota reciente publicada por la Corte de Arbitraje de la CCI en el año 2016 sobre el mismo tema de conflicto de intereses. En el caso de las reglas de la IVA, que se ha llamado un poco irónicamente la ensalada de los conflictos, y se ha llamado la ensalada de los conflictos porque quien mire esas reglas de la IVA va a encontrar que hay 4 categorías de definiciones de tipos de conflicto de interés. El primero, que es lo que llaman la lista roja, que son cuestiones que quien sea designado árbitro debe revelar y que dan lugar a un impedimento para participar en el arbitraje. Mi esposa es la abogada de una de las partes, eso no es renunciable. La segunda lista es la lista roja renunciable, que son aquellos casos en que las partes, no obstante existir un claro impedimento para que participe el árbitro en el arbitraje, las partes de común acuerdo pueden renunciar a esa circunstancia y dejar que el árbitro participe. La tercera categoría, que ha sido la más difícil de trabajar a nivel de la IVA, es la llamada lista naranja. La lista naranja son los casos que el árbitro debe revelar, pero que no dan lugar necesariamente a una recusación. Y es la más difícil porque existía la tendencia antes de esta revisión del 2014 a creer que revelación igual a recusación. Hoy las reglas establecen de manera clara que el hecho de que un árbitro revele cualquier circunstancia de las que están en esta lista naranja no significa necesariamente que el árbitro esté impedido para actuar en el arbitraje y que hay que mirar cada caso en particular y las circunstancias de cada caso en particular, y ahora veremos algunos ejemplos. Y finalmente está la lista verde, que son las cuestiones que no se deben revelar. Esa lista también fue ampliamente debatida porque hay, como en todas partes, tendencias de gente que cree que el estándar se debe subir. Hubo, por ejemplo, dentro del grupo de trabajo, gente que creyó que debía estar dentro de la lista naranja o inclusive algunos dentro de la lista roja. Por ejemplo, el hecho de que 2 personas fueran profesores de la misma universidad. Me parece que es llevar las cosas un poco al extremo. Que yo no pueda ser árbitro de una persona que es el representante de una de las partes porque los 2 dictamos clases en la misma universidad. Cosa distinta es si los 2 compartimos la misma cátedra, si el señor es mi profesor auxiliar o yo soy el profesor auxiliar de él, si tenemos una relación de amistad, es una cuestión distinta. El principio de estamos en la misma universidad me parece un poco más allá. Sin embargo, en esta revisión del 2014 surgieron unos temas novedosos que vale la pena mirar en el contexto del arbitraje en que nosotros estamos. Y me refiero concretamente a 3 temas. Primero, las relaciones entre los abogados y las firmas. La posición que asumieron las guías de la IVA del 2014 es que para efectos del conflicto el abogado se asimila a su firma. El abogado y la firma son una misma persona. Eso lo que significa es que si el socio del señor de la firma, que es designado árbitro, está trabajando en un caso con una
de las partes en el arbitraje o con una de esas subsidiarias, esa circunstancia se debe revelar, y no solamente se debe revelar, sino que puede dar lugar a que el árbitro tenga que salir del caso. Entonces, el principio general es el árbitro y la firma son una misma persona. Segundo punto muy interesante que dio lugar a un debate casi que interminable, y es el llamado conflicto sobre la materia, issue conflict. ¿Qué quiere decir el conflicto sobre la materia? Que el árbitro se haya pronunciado reiterativamente sobre un punto de derecho en una forma determinada. Y eso fue un gran debate porque ¿cómo se define en dónde hay conflicto sobre la materia? ¿Por qué surgió ese debate? Porque en los arbitrajes de inversión particularmente hay una serie de estándares que se definen qué es trato justo y equitativo, cuándo hay expropiación, cuándo se da una violación del tratado en materia de plena protección y seguridad. Y hay árbitros que han asumido posiciones constantes sobre un punto determinado. Y empezaron las recusaciones para decir, este señor se ha pronunciado 5 veces sobre el mismo punto, exactamente en la misma forma, ¿qué garantía tengo yo de que se van a pronunciar en este caso de manera imparcial? Esa discusión terminó en que se incluyó en las guías de la IVA una referencia al tema del conflicto sobre la materia y a la necesidad de mirar en cada caso particular si el pronunciamiento de la persona sobre ese tema puede dar lugar a un conflicto de intereses. En ese caso, o sobre ese tema, les recomiendo que miren, por ejemplo, la decisión del caso de Burlington contra Ecuador, una recusación al profesor Francisco Rego Vicuña, donde está basada la recusación precisamente en el tema de haberse pronunciado previamente sobre asuntos que eran materia del arbitraje. El segundo punto, muy interesante también, fue el tema del doble sombrero, y es si una persona puede ser árbitro y puede ser abogado al mismo tiempo. ¿Por qué surgió eso? Porque hubo un caso en Holanda en el que un muy conocido profesor de arbitraje internacional estaba siendo abogado en un caso en que estaba sosteniendo un punto particular sobre lo que era el estándar de trato justo y equitativo, y simultáneamente era árbitro en un caso en que se estaba discutiendo el tema del trato justo y equitativo. Lo recusaron, el tribunal, sus 2 colegas no aceptaron la recusación, presentaron una demanda ante las cortes holandesas y las cortes holandesas le dijeron, usted o es árbitro o es abogado, pero usted lo que no puede es tratar de generarme jurisprudencia como árbitro cuando usted está defendiendo un caso como abogado. Entonces, nuevamente, eso tampoco puede ser una regla general. Alguien propuso, hay que escoger desde el principio entre ser árbitro y abogado. El contraargumento es, yo a un abogado de 30 años, ¿qué le digo? Tiene que escoger hoy entre ser árbitro y abogado. ¿Y si nadie lo nombra árbitro? ¿Y si nadie le da casos? Entonces, es un poco la conclusión nuevamente, hay que mirar cada caso en particular, pero es un tema fundamental. Y el tercer tema, totalmente novedoso, es el tema de lo que se llama financiación de terceros. Y es que resulta que hay hoy una serie de fondos en el mundo que están comprando pleitos y están comprando y financiando a inversionistas que están demandando a los estados. ¿Dónde está el problema? En que si ese financiador, por ejemplo, tiene una relación con alguno de los árbitros, pues el financiador tiene la obligación de revelarlo, porque el árbitro va a tener un conflicto de interés a pesar de que el financiador no sea parte en el arbitraje. Ese tema que nos parece a todos hoy tan extraño está latente en Colombia en un caso particular en que la Superintendencia de Sociedades resolvió aceptar un acuerdo de reestructuración, y en ese acuerdo de reestructuración lo que se dice es que a los acreedores se les va a pagar con el resultado de un arbitraje. Y se inició el arbitraje y, como ustedes comprenderán, pues los bancos que están financiando el arbitraje son interesados en el arbitraje y los árbitros van a tener que hacer toda la revelación de qué relación tienen con esos bancos. Ya no es solamente una relación con las partes. El segundo gran instrumento que hay en esta materia de conflicto de interés es la nota que produjo la CCI en el año 2016, en el mes de febrero, donde va un poco más allá y dice, usted también me tiene que revelar en cuántos arbitrajes ha estado sentado con los mismos árbitros, porque consideró la Corte que eso puede generar una empatía y combos, por llamarlo en una manera muy criolla. Me generan el combo de 2 contra 1,
Resulta que ustedes han estado sentados los dos en 7 arbitrajes, ya saben cómo funcionan, y el tercero va a estar un poco aislado, entonces hay la obligación de revelar esa situación, y hay obviamente la obligación de revelar cuántas veces me ha nombrado como árbitro esa misma parte o esa misma firma, para evitar situaciones de firmas que tengan a mi árbitro. Casos para que miren relativos a esta situación de conflictos de interés, este que les mencioné de Burlington, Blue Bank contra Venezuela, es un caso muy interesante de la relación entre un árbitro y una firma y cómo miró eso en el tema de la resolución. El caso de Total contra Argentina, nuevamente una recusación a la profesora Teresa Cheng y cómo se resolvió la relación de la firma. Y un caso que está hoy vigente y que es público, y lo menciono por eso, pese a que estoy involucrado en ese caso y por eso me limito a mencionarlo, que es el caso de Conoco contra Venezuela, donde ha habido 6 recusaciones contra un mismo árbitro por diferentes circunstancias y están publicadas las 6 decisiones sobre la recusación. Es un tema bastante interesante. Y finalmente, en el tema de transparencia, se ha proferido por parte de la UNCITRAL unas reglas especiales en materia de transparencia en arbitraje para que se conozca lo que se está actuando, particularmente cuando se debaten políticas públicas, y por parte de la CCI se ha iniciado todo un experimento para publicar los nombres de los árbitros que están sentados en todos los casos para que la gente sepa cuántas veces han nombrado a un mismo árbitro, cuántas veces lo han nombrado para un determinado caso, quién está sentado con quién y darle a eso una gran transparencia. Costos y gastos, no me voy a demorar mucho en esto, es un tema apenas obvio. Hay preocupación por el enorme costo del arbitraje, por el tiempo que están tomando los arbitrajes. La CCI acaba de tomar una de las medidas tal vez más drásticas que puede tomar uno en la materia. Y es que produjo una nota en la que dice, primero, los árbitros tienen 3 meses a partir del momento de la última presentación de las partes para proferir el laudo, salvo circunstancias excepcionales. Si no profieren el laudo en 3 meses, empieza un descuento de honorarios a los árbitros, un porcentaje por cada mes de demora. Y segundo, todavía más duro, porque la Corte quiso dar ejemplo, dice yo castigo a los árbitros, pero yo también me tengo que castigar. Ustedes saben que la CCI tiene que aprobar, la Corte de Arbitraje aprueba los laudos, o por lo menos le hace una revisión al laudo. La Corte se autocastiga y dice, si yo demoro la revisión del laudo, también me descuento mis gastos administrativos y reembolso a las partes. Es un acto de transparencia, primero, pero además es un acto de darle realmente al mercado lo que el mercado está pidiendo y es una decisión pronta y a un costo razonable. Y el tercero y último tema, antes de entrar ya en el tema colombiano propiamente dicho, es el tema de la llamada igualdad de armas. ¿En qué consiste o por qué se planteó el problema de la igualdad de armas? El problema de la igualdad de armas es básicamente un tema cultural. En el arbitraje internacional empezaron a entrar toda clase de jugadores, como era apenas obvio. Ustedes miran el arbitraje hace 20 o 25 años y era un grupo de 40 o 50 árbitros internacionales, un grupo de 5 o 6 firmas, eran siempre los mismos países, siempre estábamos hablando de Francia, estábamos hablando de Suiza. Hoy tenemos arbitrajes internacionales colombianos, nigerianos, bolivianos, brasileros, de Asia Pacífico, de donde ustedes quieran, con culturas totalmente distintas. La cultura del abogado colombiano, la cultura del abogado latinoamericano es radicalmente distinta de la del anglosajón, no solamente por nuestra tradición jurídica, lo que llama Merriman las tradiciones jurídicas anglosajona y, para no hablar de sistemas, porque si uno se ponía a comparar Inglaterra con Estados Unidos, claramente no son el mismo sistema jurídico, tal vez es la misma tradición jurídica. Por eso utilizo el término tradición. Tenemos una tradición jurídica de derecho civil, tenemos una tradición jurídica de derecho escrito, tenemos una tradición jurídica de escribir. Venimos a enfrentarnos con abogados que tienen una tradición jurídica oral, que tienen una tradición jurídica de precedente. Pero más allá de esas diferencias grandes, hay otras diferencias sustanciales. Para un abogado inglés, preparar un testigo es impresentable. Para un abogado latinoamericano, no preparar un testigo es un acto de irresponsabilidad. Para un abogado dentro de la cultura anglosajona, el abogado tiene una obligación, particularmente en Inglaterra, que es lo que se llama el duty of candor.
Si yo presento jurisprudencia para apoyar mi caso, tengo que presentar también la jurisprudencia que apoya el caso de mi contraparte. Uno le llega a decir eso a un abogado latinoamericano y la reacción es, se enloquecieron. Yo pongo lo que me sirve y lo que le sirve al otro, que lo busque. ¿En qué resulta eso? Eso resulta en un desbalance en el tema del arbitraje internacional. Eso resulta en dilaciones procesales porque las partes no se pueden poner de acuerdo en cómo va a funcionar el arbitraje. ¿Qué hace entonces el IBA, la IVA? Entra a crear una serie de reglas internacionales que se recogen en las llamadas reglas de IVA sobre representación de parte en el arbitraje internacional del 2013, donde empieza a regular algunas cosas básicas y donde empieza a decir: es permitido que el abogado prepare al testigo y le ayude al testigo, siempre y cuando lo que diga el testigo sea el dicho del testigo, no el del abogado. Habíamos llegado en eso a cosas tan absolutamente absurdas como que oficinas de tradición anglosajona habían preparado un software que les permitía conectarse remotamente con el computador del testigo, y el abogado escribía y en el computador del testigo iba apareciendo lo que redactaba el abogado, pero cuando ustedes entraban era todo como si estuviera escrito por el testigo. Eso es una manera bastante hipócrita de cumplir con una regla. Entonces lo que se dice hoy en estas guías es: usted puede preparar al testigo, usted puede preparar al experto, usted le puede enseñar cómo se funciona una audiencia, usted le puede corregir la redacción. Lo que importa al final es que el dicho sea el dicho del testigo o el dicho del experto. Primer punto fundamental. Segundo punto, conservación de documentos. Ahí también se establecieron unas reglas. Había países y hay legislaciones en que se dice la conservación de documentos depende de las políticas de la empresa. Y casos como Colombia, donde la norma nos obliga a mantener los documentos guardados durante un tiempo y después microfilmar, etcétera. Entonces llega a una exhibición de documentos en un arbitraje internacional, yo pido que me exhiban los documentos y dice: yo no tengo nada, es que de acuerdo con las políticas de la empresa después de un año tengo que desbaratar todo. Pero usted sí me tiene que dar porque es que la ley de su país me dice que son 10 años. Entonces aquí nuevamente se trata de equilibrar la carga y de establecer unas reglas para hacer todo de la misma manera. Y finalmente, un tema fundamental que se ha presentado mucho además en el caso del arbitraje colombiano, y es el ingreso de un abogado que crea un conflicto con un miembro del tribunal. Se presenta una situación en la que está constituido el tribunal ha tenido 3 o 4 audiencias y de la noche a la mañana aparece una nueva firma de abogados o un nuevo abogado representando a una de las partes y tiene conflicto con el árbitro. Y entonces el árbitro sale porque crea conflicto. ¿Qué es lo que dicen las guías? Sale el abogado, porque hay una diferencia, claro, entre el derecho de la parte a designar su defensa, pero también hay que balancear eso con la necesidad de preservar la integridad del arbitraje. De manera que, salvo casos excepcionales, lo que establece la regla, dependiendo también del estado del proceso, etcétera, pero la regla lo que establece es: si entra un nuevo abogado y genera un conflicto, se preserva la integridad del tribunal y ese nuevo abogado sale. No puede seguir el juego de que creamos causales de recusación para sacar a los miembros del tribunal cuando ya está constituido. Finalmente, en el tema del arbitraje de inversión, las tendencias en el mundo, y entro rápidamente a mirar el caso colombiano. En el tema del arbitraje de inversión, lo que se está discutiendo hoy en día es la necesidad de tener algún mecanismo de revisión de las decisiones. Las decisiones en el arbitraje, ustedes saben, son de única instancia. Pero en el caso del arbitraje de inversión estamos discutiendo políticas públicas. Estamos viendo laudos donde se dice que la decisión del Estado de nacionalizar una empresa viola el derecho internacional. Que la decisión del Estado de cambiar la regulación en materia de gas viola el derecho internacional. Son políticas públicas. Esto para no hablar de decisiones en materia ambiental, de decisiones que afectan comunidades indígenas, etc. Entonces, ahí lo que se está diciendo es: tiene que haber alguna manera de que si hay un error grave de fondo en la decisión, eso se pueda revisar. Y hoy se están proponiendo desde algunos artículos ya en tratados de libre comercio, donde se dice que las partes deben negociar mecanismos de apelación,
hasta propuestas de crear una Corte Internacional de Inversiones donde se pueda hacer la apelación, y un estudio muy juicioso, recientemente publicado en junio del 2016 por la profesora Gabrielle Kaufmann-Kohler, tal vez una de las personas más versadas en este tema, donde hace unas propuestas para crear algunos mecanismos de apelación en materia de inversión. El tema de conflictos de interés. Se han desarrollado en los últimos años varios instrumentos fundamentales en la materia. Veníamos, como ustedes saben, acostumbrados a un estándar en el que se decía que los árbitros tienen los mismos impedimentos que los jueces, pero los jueces no litigan. Los jueces no son contraparte en un caso. En el primer tema, el tema de la transparencia, 3 puntos fundamentales, que son los 3 grandes debates que se están dando hoy en día, perdón, 2 temas fundamentales, son los 2 grandes debates que se están dando hoy en el mundo. Primero, el tema de conflictos de intereses de los árbitros. Segundo, el tema de la publicidad de los arbitrajes y de las actuaciones arbitrales. En el tema hoy relevantes en la materia. En primer lugar, las reglas de la IVA sobre conflicto de intereses en arbitraje internacional del año 2014. Y en segundo lugar, la nota reciente publicada por la Corte de Arbitraje de la CCI en el año 2016 sobre el mismo tema de conflicto de intereses. En el caso de las reglas de la IVA, que se ha llamado un poco irónicamente la ensalada de los conflictos, y se ha llamado la ensalada de los conflictos porque quien mire esas reglas de la IVA va a encontrar que hay 4 categorías de definiciones de tipos de conflicto de interés. El primero, que es lo que llaman la lista roja, que son cuestiones que quien sea designado árbitro debe revelar y que dan lugar a un impedimento para participar en el arbitraje. Mi esposa es la abogada de una de las partes, eso no es renunciable. La segunda lista es la lista roja, árbitros en otro. Los jueces son jueces de profesión. Los jueces no participan en organizaciones internacionales en las que participan los árbitros. De manera que ese estándar es un estándar que hoy a todas luces es manifiestamente insuficiente. ¿Cuáles son los trabajos que se han hecho para tratar de establecer los temas fundamentales en materia de conflicto de intereses? Yo diría que 2 son los instrumentos